Buen día, mis hermanos. Recién hablaba Ricardo de que muchas veces no se recibe porque no estamos preparados para recibir. Les hago una pregunta. ¿Están dispuestos y preparados para recibir lo que creo el Señor tiene para hablarles hoy? Amén. Bueno, siempre que me subo acá arriba me gusta un poco repasar escrituras o conceptos que se han ido trabajando reuniones anteriores. Y hace 2 reuniones atrás Ricardo nos hablaba de la armadura espiritual, de la importancia de la armadura espiritual para la vida de un creyente. Las piezas, las partes que componen esa armadura. Cuando hablamos de armadura lo asimilamos a soldados, a guerras, pero nosotros no estamos hablando de guerras naturales, sino espirituales. Y entre semana nosotros hacíamos un estudio en la casa de Nata y Claudia de esa armadura. Y el Señor en ese momento me habló y me dijo, no basta solamente con ponerse la armadura, sino hay ejercicio. Cuando hablamos de ejercicio no son ejercicios de combate, son ejercicios espirituales. ¿Estamos bien? Sabemos cuáles son los ejercicios espirituales, ¿no? Oración, ayuno, alabanza, adoración. El viernes pasado en una reunión donde asistimos algunos hombres a la casa de Darío, entendíamos que la gratitud también es parte del combo, del ejercicio espiritual, y no lo practicamos. Así que está prohibido el domingo que viene esquivar las carpas, porque hubo una cuestión también y un llamado de atención. ¿Cuántos dieron gracias por lo que el Señor hizo por esta iglesia? ¿Qué le corresponde a usted? Es un beneficio para usted. Es como cuando le hacen las calles en su barrio, ¿o no? El beneficio es para usted. Entonces muchas veces no recibimos porque no estamos preparados para recibir. De hecho hay mucha ingratitud. Hay que arreglar ese tema. En los ejercicios espirituales hay un principio que me parece muy poderoso y es la oración. Por eso el título, Detalles para una oración efectiva. Porque mientras estudiaba este concepto, el Señor me daba detalles también, que tal vez no había tenido en cuenta en mis oraciones. Quiero que me acompañen a Santiago 5:13, que marquen ahí algunas cositas también, si es que tienen el cuaderno o en el mismo teléfono. Dice en Santiago 5:13, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Acá hay un consejo de este que pudo haber sido Santiago. Ayer discutíamos con el carnicero quién escribió Santiago. No hay registros claros de quién pudo haber sido. Asimilamos que fue él. Él me decía que era el apóstol Pablo. Está ahí en una disputa. Dice este hombre muy sabio que si estamos afligidos, si estamos pasando por momentos de preocupación, no hay otra arma más eficiente que la oración. Es un consejo. Usted está en esta situación, no hay otro remedio, es la oración. ¿Me siguen? Dice, ¿está alguno alegre? Canta alabanza. Ese es otro ejercicio espiritual. Y después dice en el 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Podemos hacer uso también de la grey, de la gente que tiene la potestad para hacerlo, y si nos encontramos en esa condición, que nos unjan con aceite. Y el 15, la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Este tipo de enfermedad tenía que ver con una enfermedad más del corazón, no una enfermedad física, porque ahí dice, la oración de fe salvará al enfermo, no sanará. Ahora, lo más importante de esta escritura es para mí lo que pasa en el 16. Y acá es cuando ustedes pueden empezar, si quieren, a anotar detalles para una buena oración. En el 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y acá el Señor nos daba claridad el viernes pasado en que
Muchas veces para que haya sanidad, y ahora sí estamos hablando de la sanidad física, necesitamos hacer confesión de nuestras ofensas. Porque muchas veces, en la mayoría de los casos, la enfermedad está ligada al pecado. Por eso es que hay que confesar. Entonces, si hay detalles que ustedes pueden ir anotando, está buena la confesión. Abrámonos con alguien y contémosles nuestras faltas, nuestras ofensas, nuestros pecados. Oremos y vamos a ser sanos. En la oración que sigue, dentro del versículo 16, dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Y acá sí me la complicó el Señor. Santiago nos decía: si están angustiados, oren. No hay mejor remedio, la oración. Si están alegres, canten alabanzas. Si están enfermos, usen a los ancianos. Confiesen sus faltas, oren unos por otros y serán sanados. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Y acá yo le hago una pregunta: ¿qué es lo que condiciona nuestra oración? Que no somos justos. Y que hay pecados que no nos sentimos dignos. El pecado también obstruye el viaje de nuestra oración desde nuestra boca hacia los atrios de nuestro Padre. Es el pecado. Le dije al Señor: ejemplifícame mejor esto de quién es un hombre justo, porque yo tengo un concepto del hombre justo. Necesito saber el tuyo. Y me tengo que ir a Ezequiel 18:5. Quiero que me acompañen. Dice: y el hombre que fuere justo hiciere según el derecho y la justicia. En otra versión dice que un hombre justo tiene apego al derecho y la justicia. ¿Está en la pantalla o no? Y no puedo entrar en el lenguaje técnico de lo que es el derecho y la abogacía, pero el Señor acá te dice quién es una persona justa, que tiene apego al derecho, a la justicia. Y para no entrar en términos legales, dejemos que el Señor nos aclare bien quién es una persona justa. Dice: que no comiere sobre los montes. Ahí en los montes hacían los rituales. Ahí iba la gente que no entendía nada del verdadero holocausto e iba a comer a los montes. El Señor desechaba a esa gente. Dice: ese no es un hombre justo. No es un hombre justo el que alza sus ojos a los ídolos de la casa de Israel. ¿Me siguen hasta ahí? Y vamos a suponer que el Señor no le está hablando a la casa de Israel solamente, sino a nuestras casas, a nuestros hogares, a nuestras familias, a nuestras vidas. El hombre justo no alza sus ojos a los ídolos. Y el viernes, en esa reunión, salió una palabra, que es la sensualidad. Y cada vez que hablamos de sensualidad, lo asimilamos a la sexualidad, a la provocación. Y eso obstruye el viaje de nuestra oración hacia el Padre. ¿Y saben qué? Hay algo más peligroso que una linda mujer en la calle. Y es un sillón enfrente de una pantalla. Lo tengo que confesar. ¿Cuánto tiempo pasamos delante de la pantalla viéndonos todas las películas que han salido? Yo tengo que confesar acá, creo que ya no le queda a Netflix películas que yo no haya visto. Voy a tener que cambiar de plataforma. Si hay series de policiales, lo primero que me sugiere, porque las veo a todas, me encantan, me las veo todas. No controlo el tiempo en el que estoy al pendiente de esa pantalla. Hay sensualidad ahí. Hay un ídolo. Pero hay sensualidad también en las familias cuando la ponen por encima de una reunión. Hay un evento, hay un cumpleaños, hay una fiesta. Siempre la familia primero. De hecho, hay mucha gente que ha dejado de asistir a células porque no pueden, porque está la familia primero. Hay sensualidad ahí también. Esta semana tuvimos que hablar con gente que tenía problemas económicos. Esa gente estaba pasándola muy mal, oramos, pero entendimos que tienen una vida social muy activa.
y no están dispuestos a negociar para salir de ese problema. Hay sensualidad en lo que uno muestra. En las redes lo único que mostrás es lo bueno, porque no estás mostrando tu necesidad. Estás mostrando si te compraste el auto. Eso es lo que querés mostrar. Yo te digo algo. Si vos vas a publicar los regalos que te van a hacer hoy, el auto que te vas a comprar la semana que viene, no sabes en el lío que te estás metiendo. Si sos más discreto en eso, vas a tener éxito. No hace falta que a todo el mundo le hagas saber todos tus títulos. Tené cuidado ahí porque también hay sensualidad en cómo uno lo presume. Uno cree, y Señor, gracias porque me diste toda esta bendición. Una cosa es que vos publiques estados de tu negocio, de tu trabajo, pero si estás publicando a cada rato el sanguchito que te estás comiendo, el asado que estás haciendo con tus amigos, el mejor vino que te compraste, estás entrando en un ambiente del que te va a costar salir. Hay sensualidad ahí, son ídolos. Sí, Señor, querés aprobación constante. Seguimos. Ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, dice, no hay excepción, es ninguno. Que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo. Pareciera que son pecados como lejos de una persona que asiste a menudo a una iglesia, ¿no? Pero fíjate lo que dice después. Y que diere su pan al hambriento. Esa es una persona justa. Cubriera al desnudo con vestido, que está atento a la necesidad del prójimo, dice acá. Que no prestare interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano. Esa es una persona justa. E hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. Y acá muchas veces nos portamos como personas imparciales, digamos. Nosotros tenemos que ir a resolver un juicio sin estrado, sin un juez. Esos juicios que salen todos los días, de quién tiene la razón y quién no. Y muchas veces lo hacemos favoreciendo siempre al que nos cae mejor. El Señor acá quiere que una persona justa sea imparcial, que no decida según el afecto o lo que la otra persona le puede ofrecer. Porque muchas veces si nosotros tenemos que resolver situaciones entre nuestros amigos, y por ahí le damos la derecha al que mejor nos cae. El Señor quiere un juicio verdadero. Ese es un juicio justo, cuando yo soy imparcial. Dice después, en mis ordenanzas caminare. Ese también es una persona justa. Y que guardare mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Esa persona puede hacer todas las oraciones que quiera, porque no van a tener impedimento. Ahora hay que trabajar y vamos a hacer un ejercicio ahora. Yo necesito el micrófono y voy a hacer algo que hizo nuestro apóstol hace muchos años atrás en nuestra iglesia la 25 de mayo, y es esto. Vamos a empezar por el... Bueno, a ver. Respóndeme. Sí. ¿Oraste hoy? Sí, ¿Cuánto tiempo oraste? media hora. ¿Oraste hoy? Sí, ¿Entre semana? también. ¿Mucho o poco? Considero poco. Poco. Gracias por la sinceridad. ¿Vos? ¿Lo hiciste? Sí. ¿Saben que una persona que se prepara con vestiduras espirituales se viste de oración? Pero necesito sinceridad. Porque acá está pasando lo que no debería pasar. Están todos orando. Pero confía en la sinceridad también. ¿Oraste hoy? Sí. ¿Sí? ¿Vos? No, hoy no. Gracias por la sinceridad. ¿Oró usted? Hoy no. ¿En familia? No, usted solo. No. Escúchenme, cuando yo pregunto si oramos, saquemos si nos vimos un videíto en YouTube, si nos vimos una prédica. Es oración. Es oración en lo privado. Puede usar la familia, pero seamos honestos. ¿Esta semana lo hiciste?
Esta semana sí, pero hoy en la mañana no. ¿Oró usted? Entre semanas sí. Hoy. También. ¿También Sí, lo hizo? antes de salir, sí. ¿Y vos? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Sí? Te creo. En la reunión que tuvimos hace muchos años atrás, el apóstol se baja y esa reunión no fue más que una prédica muy corta, preguntándonos a un montón de los que estábamos ahí cuánto tiempo habíamos orado, se deben acordar muchos ahí. Y si no mal recuerdo, el que más había orado, ¿vos oraste? Mucho menos de lo que debes. Bueno, gracias por tu sinceridad. Si no mal recuerdo, la persona que más había orado en esa reunión lo había hecho por 15 minutos y no lo había hecho ese día. Fue un cachetazo para todos los que estamos ahí. Los líderes, la autoridad que estaba ahí, los ancianos, dijeron, no hemos orado. Yo no sé, pero a Marco les resultó, a mí no me resultó, porque acá la mayoría ha hecho la tarea, pero perfecto si lo han hecho. El tema es el siguiente. Que la oración no es proporcional a la necesidad que está pasando hoy la iglesia. Porque cuando nosotros hacemos una invitación a una reunión de oración, la asistencia es bajísima. El nivel espiritual de la iglesia es muy bajo. Por eso es que hay estancamiento, hay adormecimiento. Y obviamente que a mí me pueden mentir y a la iglesia le pueden mentir. Porque cuando uno te confronta, te cuesta decir, la verdad que no he hecho la tarea espiritual. Y el Señor necesita más tarea y ejercicio espiritual. Menos trabajo, menos ocupación, menos carrera, menos éxito personal. Necesita más trabajo espiritual. Esa reunión, Marcos se subió después y la terminó en 5 minutos y nos exhortaba a que no podemos tener una vida donde invoquemos el nombre del Padre, donde invoquemos sus propósitos, si no hay oración. Somos muy vagos espiritualmente hablando y siempre le echamos la culpa al hombre, pero cuando hablamos de una persona justa, hablamos del hombre que no solamente es sacerdote de la casa, sino también de la mujer, de los hijos. Ellos también necesitan impartir justicia, necesitan saber cuál es la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. Yo sé que todos me respondieron con cierta sinceridad, pero la oración es proporcional al problema que hoy están enfrentando. ¿Y entonces por qué hay problemas que no se han resuelto todavía? ¿Por qué la oración queda sin efecto? No nos creemos justos, como decía Felisa, para hacer una oración efectiva o eficaz. ¿Qué nos pasa? Que no estamos ganando nuestra batalla. ¿Nos falta una parte de la armadura? ¿Somos vulnerables en el pecho? ¿No nos hemos puesto la coraza en la cabeza, el casco? ¿Estamos perjudicando nuestra oración por la falta tal vez de entendimiento? Porque no nos creemos capaces de que esa oración ha hecho el viaje hasta arriba y que el Señor tiene para responderla. Le voy a explicar algo que entendí. Porque si hay un hombre justo y de mucha oración fue Daniel. Vieron que hay una pregunta que es, esta y es muy habitual de la gente de que no hace oración, y es, ¿para qué voy a orarle al Padre si Él ya tiene conocimiento de lo que me pasa? Porque lo dice en el Padre Nuestro. Y ahí dice, no hagan vanas repeticiones como los gentiles que se creen que por su elocuencia van a lograr grandes cosas y por sus muchas palabrerías. Hay que aprender también a hacer buenas oraciones. ¿Me siguen hasta acá? ¿Y sabes por qué nosotros necesitamos dialogar con el Padre? Porque es como a nosotros por ahí los que necesitamos subirnos acá arriba. Mientras más lo exteriorizamos, mejor nos sale. Es como un borrador. Yo tenía ideas esta semana. De hecho, tengo que confesarle que pensé que no llegaba. Hasta ayer a las 8 de la tarde no tenía claro cómo iba a encarar todo esto. Y encima, que al no haber tenido claro, porque también entendía que estaba en una batalla, que el enemigo estaba obstruyendo un poco todo lo que yo podía darte hoy, con distracciones,
con ideas raras, mezclando otros conceptos, no teniendo nada claro. Y entonces no lo pude exteriorizar, no lo pude sacar de mí, no se lo pude contar a mi esposa, no se lo pude contar a mis amigos, porque no tenía idea de qué era lo que yo iba a hacer y qué iba a decir. Pero eso hace una buena oración. Porque si el Padre tiene conocimiento de lo que nosotros necesitamos, ¿por qué deberíamos pedírselo? Y es porque Él quiere que nosotros lo exterioricemos, porque cuando nosotros empezamos a dialogar con Él, nos damos cuenta que hay muchas cosas de ese borrador de oración que no son tan necesarias. Muchas veces lo que le pedimos no es lo que nos conviene. Mientras más lo decimos, nos damos cuenta de que esto es la verdad, que no sé si es propósito de Él. No sé si está bueno este proyecto, no sé si está buena esta oración. No sé por qué de repente oro por aquel y no se sana. Eso es lo lindo de exteriorizar, comunicárselo al Señor y mientras se va hablando, se va dialogando, se va como cristalizando la oración y se hace una buena oración. Fíjense esta oración modelo acá. En Daniel 9:1 dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, aclaro acá porque es para entrar en contexto, que es en el año primero de Darío. ¿Cierto? Acá está hablando de la profecía de las 70 semanas. Vamos a ir al 4. Miren lo que es una buena oración. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, recién hablábamos, ¿cierto?, de que la confesión es necesaria para quitar el pecado. Dice Daniel, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado. Él intercedía por él y por el pueblo. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos, de tus ordenanzas. Sigue la oración. Si ustedes leen toda esa oración, es un ruego constante de Daniel, porque estaba en falta, pero él necesitaba la revelación de la visión. Y acá viene, en el versículo 20, dice, aún estaba hablando y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Esa respuesta viajó hasta los atrios del Padre y tuvo la respuesta en el día. Qué bueno es cuando la oración es efectiva y nos da resultados inmediatos. ¿Cierto? Pero ¿y cuando no lo son? Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Al principio en el que viaja esa oración, ya fue dada una orden, ya llegó al Padre. Ahora, que vuelva con resultados es otro punto aparte. Vamos a leer otra similitud y esta está en Daniel 10, en el capítulo que sigue. Y yo quiero que pongan el versículo 1, porque acá yo no lo anoté. Vamos a ir al versículo 1 y después al versículo 10. Daniel 10, ¿qué es lo que dice en el versículo 1? En el año tercero, ¿de quién? Está hablando de otro suceso, no es el mismo que recién, ¿cierto? Estaba en una misma situación, necesitaba descifrar visiones, profecía, Daniel, para transmitírsela al pueblo. Ahora sí nos vamos al 10. Recién hablábamos del primer año del rey Darío y ahora del rey Ciro. Y dice en el 10, y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mi mano, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte, lo mismo de recién, desde el primer día, en el momento en el que largaste la oración, el ruego, fue enviada. Ahí
todos nos tendríamos que quedar tranquilos, porque nuestra oración, cuando empezamos a purificar también nuestros corazones, es enviada y llega. En el 12, no sé por dónde me quedé. 12. Entonces me dijo Daniel, no temas porque desde el primer día, claro, te pusiste tu corazón a entender, a humillarte en la presencia de Dios. Fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Más el príncipe del reino de Persia. Y acá interviene un agente espiritual, porque estamos hablando de una cuestión espiritual acá, ¿o no? Acá el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Esta oración no fue contestada en el momento. Viajó, cuando volvía la respuesta, un agente espiritual bloqueó esa respuesta. Pero no era que no iba a dar fruto, porque había un ángel que estaba peleando también por Daniel para que esa visión fuera descifrada. He venido para hacerte saber en el 14 lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. ¿Cuánto tiempo, iglesia, está dispuesto a orar por esa situación que todavía no se termina en su vida? Hablando de problemas, hablando de crisis, de enfermedades. ¿Cuánto tiempo está dispuesto a orar? ¿Usted es el Daniel del capítulo 9 que quiere las cosas inmediatas? ¿O le va a poner la misma intensidad cuando pasen los días? Y ojo, que Daniel le ayudaba a esa demora de oración y respuesta en ayuno. Él no era que solamente hacía una oración y se olvidaba y volvía a las cosas de la vida cotidiana. Estaba ayudándole con ayuno por 21 días hasta que vino la respuesta. Fíjense la preparación de una persona que está en la oración. ¿Somos honestos realmente si estamos orando? Si hacemos la oración esa del almuerzo, bendice los alimentos en el nombre del Señor, amén. Esa es la oración que hacemos cada mañana cuando nos levantamos y vamos a nuestros trabajos, cuando venimos a una reunión, cuando preparamos una palabra para la célula. ¿Qué oraciones hacemos? Porque al parecer hay pocos resultados. Y la palabra hay que hablarla con denuedo. También lo aprendíamos el viernes en esa reunión de oración. Hay que ser determinado para hablar cosas. Y no podemos suavizar, No podemos ser permisivos. La iglesia está para amar, pero no puede coquetear con la seducción, con los vicios, con cosas que no se han ordenado. No está para eso la iglesia, Ojo, está para contener, pero no para sobarte el lomo y decirle, dale, no hay problema, tómate todo el tiempo que vos quieras. Arregla esa situación cuando se te dé la gana, tranquilo. El Señor es misericordioso. Tenemos que confrontar, obviamente, con amor. Pero es tiempo de que el creyente, el que está visitando células, el que está de alguna forma en estas reuniones, se prepare en este principio. Si no, vamos a ir a una batalla como si fuéramos sin el atuendo de un soldado. Yo te digo algo, mejor ni vayas. Ni vayas. Porque si no vas a ir con un escudo y un casco que te puedan cubrir, ni vayas. Ahora el Señor no nos llamó para no ir, todo lo contrario. Nos dijo, vayan. Y acá tienen las herramientas, acá tienen los recursos. Y les voy a contar algo. Ayer me junto con un amigo que estábamos medio divorciados los dos. Estábamos medio... Y yo le contaba un poco, le digo, mirá, entiendo un poco esto, qué sé yo, pero siento que he tenido una batalla por volver también a compartirles algo. Tuve que desempolvar un poco la computadora porque hacía mucho que sentía que no estaba dando algo acá, ¿no? Y tampoco tenía las ideas claras. Le digo, no sé qué va a pasar. Pero le dije, puedo llegar a hablar de la oración. Y me dice, ¿querés que te diga algo que entiendo de la oración? ¿Viste cuando el Señor le dice a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación? No le dijo, velad y preparad una prédica. No le dijo, velad y estudiad la palabra. La única forma
de pasar por esa situación de tentación era orando. Y me dio esta palabra. Está en Deuteronomio 8 y yo quiero compartírsela porque he hablado con muchos amigos y yo sé que hay una realidad. No hay pecado de decir, che, no hay consumo, las ventas están malas. No hay pecado en eso. Lo malo está en cuando nosotros empezamos a contaminar a la gente con nuestra negatividad y a decirle a todo el mundo, la plata no alcanza, está todo malo, no hay venta, los negocios se están cerrando. No hay pecado en decir, che, está complicado. Pero de ir a contaminar, ahí sí te estás metiendo en un lío. Y quiero, no sé si los músicos me pueden ayudar, porque quiero hacer esta escritura de manera profética para la vida de cada una de las personas y asegurarte que lo que te está pasando hoy en tu vida es una temporada solamente. Es una temporada. Amén. Cerrá tus ojos. Inclina un poquito tu cabeza. Dice el Señor, recién cantábamos, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. Dice el Señor, esto tomalo para tu vida. Enfócate bien en esa temporada que hoy estás viviendo. No es eterno esto. No va a ser para siempre. Dice, y te acordarás, esta persona ayer con la que yo me juntaba me decía, ¿el desierto estaba de paso? Y le digo, no sé qué es lo que me querés preguntar. Si para llegar a la tierra prometida necesitaba pasar por el desierto. Creo que sí. Fíjate lo que dice acá en Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. El propósito estaba en el desierto. El propósito está en esa temporada que hoy estáis viviendo. Ahí está el propósito. No podía hacernos llegar a la tierra prometida sin pasar por ello, porque el Señor acá lo deja claro, dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Él te puso en el desierto porque en el desierto está el propósito. Y Él me decía, ¿sabes qué? Estas fueron sus palabras. Caricaturizamos el desierto. Hablamos tanto del desierto que no le damos el propósito de lo que significa el desierto para nosotros. Y el Señor no nos llevó a la tierra prometida haciéndonos pasar justamente por un desierto. Nos puso en el desierto porque dice, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ahora en esta temporada donde las cosas no se dan, Él quiere ver si estás dispuesto a guardar su mandamiento. Él te puso ahí para afligirte. No estamos hablando de un agente espiritual que se está metiendo en tus negocios, en tu vida espiritual, en tus familias. El Señor te puso ahí. El Señor te puso ahí. Y te afligió. Y te hizo tener hambre.
pero te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Se complica pagar ese alquiler? ¿Se complica sacar esa familia adelante? ¿Se complica salir de esos problemas? El Señor te puso ahí, pero no tenés que hacer más nada. Resistí, involucrate en la oración, Él tiene respuesta. Él lo que quiere hacer es purificar tu corazón. El desierto no estaba de pasada, teníamos que ir hasta ahí para recibir lo que se viene en la temporada que viene. Mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti. Yo estoy seguro que aún en tu crisis nunca dejó de haber un plato de comida en tu casa. No dejó de haber abrigo, gracias papá. Él puso un techo. No importa si tiene alguna que otra filtración, Él te puso un techo. Le damos gracias por eso. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se ha inclinado en estos 40 años. Hinchado, perdón. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová te castiga. Y si hay algo por lo que castigo a mi hijo, es por su bien. No es porque soy agresivo, soy violento y me gusta darle la vara. Lo hago porque quiero el bien para él. De hecho, te digo algo, y ojalá también te sirva. Hace mucho que no le doy la vara a mi hijo. Porque no es para siempre. No es para siempre. Él ya sabe lo que es un no, lo que es un límite. Obviamente que cada tanto hay que estar haciendo ajustes. Pero acá dice, así como el Padre castiga al Hijo, así castiga Dios. Pero lo hace por tu bien. No lo hace porque Él es malvado. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Escucha esto. Tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y en montes, tierra de trigo, cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos. Bendición te quiere dar el Señor. De aceite, de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierras cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. Comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Yo lo profetizo en el nombre de Cristo Jesús. Es una temporada esta. Es una temporada. Pero Él te puso ahí para afligirte, para probarte. Para que empieces a filtrar cosas y a sacar lo que no es bueno. Si tenés que hacer confesión de pecado, hacelo. No pasa nada. No pasa nada, todo lo contrario. Te acerca más al Padre. Orá por el otro. Hace buenas oraciones, convertite en hombre justo, practica la rectitud, la justicia, el derecho. Diferencia lo bueno de lo malo, no te tuerzas. No te tuerzas. Espera los días que sean necesarios, pero no le aflojes. No seas mediocre, no seas de esos que quieren todo inmediato. Corta un poco con la vida social y eso que solamente te da placer momentáneo. Corta un poco con tanto estudio. Corta un poco con tanto trabajo. Involucrate más en la parte espiritual, porque para que tengamos una iglesia poderosa necesitamos que haya oración.
Si queremos avivamiento, tiene que haber oración. Si queremos ministerios, propósito en los dones, tiene que haber oración. No hay forma en que consigamos todos esos regalos si no está lo previo, y es la oración. Es la oración. Con la oración se consiguieron estas buenas noticias que estábamos esperando. Con oración, con perseverancia, apoyándonos unos a otros. Y te voy a contar algo. Yo el viernes me ponía el despertador a las 6:30 porque sabía que iba a tener un día complicado para repasar un poco esto. El despertador no sonó, nunca me pasa. No sonó, me levanté ya medio ajustado en el tiempo. Y cuando voy a prender la computadora, tenía que actualizarse. Y debo haber estado como 40 minutos tratando de que esa computadora se prendiera para yo tomar los apuntes y repasarlo. Y me fui a trabajar y no pude hacerlo. El viernes no estuve prácticamente en casa. Y se hicieron las 11:30 de la noche más o menos, entre que cené, porque había vuelto de la reunión de Darío ahí en su casa. Y me puse a ver cómo podía terminar con eso para empezar a darle forma a esto. Y la computadora seguía bloqueada. Y me senté cómodo en el sillón y me puse a ver cómo podía hacer y seguía bloqueada. La reseteé, la reinicié, no sé qué hice por prenderla. Y en un momento dije, pero si yo tengo que hablar de la oración. Entonces, en el nombre de Cristo Jesús, todo lo que bloquea esta computadora se aparta. Todo lo que obstruye el mensaje del domingo se aparta en el nombre de Cristo. Si yo hoy estuve en falta por pecado, por iniquidad, te pido perdón, Señor, pero yo quiero ser obediente a tu propósito. Porque podría haber dejado esa computadora de lado y no haber continuado, haberlo hecho de otra forma. Y le digo a la Celeste, fíjate qué pasa. Y la recibe y me la devuelve y me dice, ya está. Digo, ¿qué le hiciste? Y nada, confía en tu oración. En cosas como esas, pequeñas, el enemigo está haciéndote perder el enfoque. En una computadora, en una cuenta, en una factura que probablemente llega mañana, en los arreglos del auto, en el aguinaldo que no alcanza, en esa familia que no se acomoda, en ese ministerio que no avanza, con tus compañeros de trabajo, con tu jefe. Empezá a practicar la oración, pero la buena oración. Si vas a hacer la batalla, hacé la buena batalla. Empezá a ver resultados. Y esta persona ayer con la que nos juntábamos me decía, ¿sabes qué? Me di cuenta que no había forma de resolver ciertas situaciones en mi vida. ¿Y sabes qué empecé a hacer? Anotar las oraciones. Pero no solo empecé a anotar las oraciones porque ya llevo 2 meses en esto, me dice. Llevo más de 300 oraciones contestadas. Y le dije, qué interesante es esto. Y me dice, sí, pero me quedé sin carpeta, tuve que abrir otra carpeta. Y cuando ya vi que esta carpeta se llenaba, abría otra y así. Y me volvía cada tanto. Y me aseguraba de que esas oraciones estuvieran respondidas. ¿Y sabes qué? Hoy me cuesta pensar que un hombre cae pornografía, sensualidad, cuando pasa tiempo en la oración. Y me mostraba cómo lo había hecho y dije, él me había llamado al mediodía y me dice, tengo un sueño, dice que no sé, no me dejó muy bien, ¿puedes venir, charlemos? Yo le dije, ¿te diste cuenta que el sueño no nos dice nada? Lo que vos me querés decir ahora con respecto a cómo vos lo estás haciendo es como yo también lo tengo que hacer y cómo yo lo puedo transmitir. Fíjate qué importante es vivir en oración. Amén. Gracias por el espacio.